Siendo 20:05 de la noche, damos por comienzo este sencillísimo programa llamado Buenos Perdedores. Se me están cayendo las cosas, perdón. Mi nombre es, como casi siempre, Franco Insúa. Estoy acá con mi colega llamado Rodrigo Michelotti. Rodrigo Michelotti, como casi nunca. Como casi nunca. Buenas noches a todos los que nos escuchan siempre, los que no, a todo el mundo presente, vivo en la Tierra. Sí, muy bien. Gracias. Saludar a Lucho, que está ahí en su cabina, tomando unos mates. Estamos diferentes hoy, estamos de una manera Sí. más amigable al pensamiento. Más amena. Sí, tal cual, porque viste que el pensamiento, la reflexión, se merecen estas cosas. Vamos a contar un poquito, hemos bajado las luces. Faltaría, ¿no? Capaz... Unas velas. No, yo iba a decir un whisky, pero estamos No, bien. Cada uno... Dos mundos. Claro, cada uno con su prioridad. Estaría bueno acompañarlo con un poquito de alcohol. No estaría nada mal. Bueno. Nadie te lo impide. No, pero me lo impide que voy a tener que convidar. Entonces, No, yo no, gracias, Yo no. no, bueno, mientras Lucho tampoco pida, capaz que entonces traigo. O alguna petaca escondida. ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo estás? Bien, por suerte todo tranquilo. Suerte. Con el... Ojo, suerte, Sí. Con el tema que vamos a tocar hoy bastante bien. Ya tenía escrita algunas cosas, lo había pensado ya en otras veces, así que no se me complicó mucho, pero ahora cuando íbamos a arrancar creo que a los dos nos pasó que se nos complica a la hora de abordarlo, ¿no? ¿Cómo agarrarlo? ¿De dónde empezar? Y es que estos temas son tan inmensos que se complica elegir un punto específico donde atacarlo. Bueno, intentaremos hacerlo a nuestra manera torpe, como hacemos siempre. Total, nos apoyamos en eruditos, en esos holgazanes que no hicieron más que pensar y escribir. Y tomar. Y beber algunos, claramente. Qué lindo, ¿no? Porque viste que se lo relaciona mucho al escritor o al artista con ser un holgazán. Es genial eso. Mirá, yo la verdad no lo tenía, sí sabía que tampoco era muy abocado a otras cosas, pero como el gazán, Sí. no los tenía. Yo esa parte de artista la tengo. Sí, no, yo también. La de No holgazán, soy artista, pero la tengo. Claro, me faltaría todo lo otro que es creación, Sí. trabajo, pero por algo se empieza. No, obviamente. Y si por algo se empieza... Bueno, mi semana bien, gracias por preguntar. Si por algo se empieza... No me dejaste meter bocado, la verdad. No, pero pará, creo que te interrumpí, estabas contando tu semana. No, ya está, ya se me fue la inspiración. Ahora, contame la tuya, ¿no? Me interesaría saber cómo te trató este tema. Me trató bien. Estuve pensando un poco también. Se me vino un filósofo, como siempre, el primero de todos, que creo que es el que más habló sobre este tema. No lo nombraremos para no quemarlo. Literariamente quizás se me complicaba un poco más, porque es más bien un tema de otro orden. Pero también estuve pensando en el programa en sí, en la inseguridad del programa. Y siempre... ¿Vos te sentís un buen perdedor? No. Perdóname que te hice esta pregunta. Sí, pero no me lo esperaba. No, Para nada. me acordé de golpe. Pero creo que ya te lo comenté cuando decidimos el nombre, que me sentía poco identificado. Sí. Pero bueno, nunca está de más querer ser un buen perdedor. ¿Y qué sos entonces? Un mal ganador. Un mal ganador lo soy, pero siempre, Ajá. Pero Yo soy un mal perdedor, pero poner malos perdedores ya era demasiado frustrante. no era poético. Hay que mentir elegantemente. ¿Cómo se hace generalmente en la vida? ¿De qué vamos a hablar hoy, Rodri? Vamos a hablar de muchas cosas seguramente, Ok. relacionadas al poder. Al poder. Al poder. El Es- poder que lo mencionamos mucho el programa pasado, que estuvimos hablando de tiempo, para los que no escucharon o no vieron nuestros videos en las redes sociales. Claro, metí todo eso. Enganché ahí el chivo, 11.5, ¿cómo es? El número, ok. Bueno, primero nuestras redes sociales, en Instagram nos pueden encontrar como Buenos Perdedores, todo junto y en minúscula.
Ahí subimos pequeños fragmentos de lo que se graba acá en video, o en YouTube también como Buenos Perdedores los videos completos. Y si quieren mandar algún asuntillo al WhatsApp, anoten el número, que no logran anotar el número, ahí se lo repetí una vez más. Bueno, te deben estar agradeciendo. Seguramente. Como siempre. Habíamos hablado del tiempo y de su paso, más que nada, de una manera de que manda todo el tiempo, ¿no? Y que le da sentido a la vida, hemos dicho. También hay quien piensa que le da sentido a la muerte. Pero el tiempo es como un dios, que lo fue, según la mitología que habías traído vos. Y ahí hablaremos, ¿se lo puede relacionar también con algo así? ¿Al poder? ¿Qué te parece? Con una divinidad. Digamos. Y a mí me pareció que en el programa pasado se tocó mucho la palabra poder, tratando de interpretar o poner en palabras el tiempo, porque es inevitable. Hay un poder ahí que es, no sabría cómo decirlo, si omnipotente, pero acompaña el tiempo a donde sea y en nuestra vida la atraviesa por todos lados. Entonces creo que van de la mano de cierta forma, aunque podrían ser tranquilamente dos divinidades distintas. No sé cuál sería más poderosa, pero bueno, el tiempo siempre para mí está por encima de muchas cosas. Y sí, fíjate que a la hora de construirnos un Dios, nosotros como humanidad, esta parte por lo menos, se le dio eternidad y omnipotencia. Dos cosas que nosotros no tenemos. Claramente. Fíjate cómo la manera nuestra de hacernos un superhombre, de crearnos un vigilante arriba, fue darle eternidad y omnipotencia. El anhelo quizás de todos nosotros. Porque considero que hay una frase, ¿viste?, que dice: para conocer a una persona tenés que darle poder. Quizá hay una voluntad muy grande del ser humano para el poder. Para lo eterno ni hablar, pero lo eterno no está al alcance. Quizá el poder sí está un poco más a nuestro alcance. Más si vemos, como creo que lo vemos también, que el poder está en todos lados. Sí, la contrariedad que acabo de descubrir, o que me acabo de acordar por lo menos, es que con respecto al tiempo y al poder, es que el tiempo seguramente, para mí, es muy seguro que exista más allá de que nosotros lo sepamos interpretar o sepamos conceptualizar. Para mí es una dimensión física, ¿no?, como lo pone la ciencia, pero el poder es algo que está un poquito más abajo para mí, porque tal vez si no existiría este concepto, sí pujaría el hombre por intentar tenerlo o ejercerlo, pero no sé si sería tan dominante como el tiempo en la vida. Sí, hay quienes dicen que el poder está en nosotros y no es algo externo, como quizás el tiempo, como lo que acabas de decir, ¿no? El poder viene con el hombre y es su voluntad la que... Porque, a ver, tener posibilidades, ¿no?, poder elegir entre varias opciones, que ya es un tipo de poder, es angustiante también, porque generalmente o siempre se pierde más de lo que se gana a la hora de elegir algo. Sí, porque cuando elegiste ya solo te vas a fijar en la opción que descartaste, lo bueno que te perdiste. Por más que hayas elegido bien. Es que jamás, a mí me pasa que nunca siento haber elegido bien. No. Elegir bien siempre es elegir mal, porque se te van todas las otras alternativas. Pero bueno, el poder en sí también angustia. Y bueno, ya hablaremos y nos meteremos un poco más en los pensamientos de esos holgazanes que hemos nombrado.
pero quería dejar esta idea, ¿no? Como que el poder viene con el hombre desde siempre y no es algo que te lo impongan o te hagan creer a la vez que creces, ponele. Mientras vas creciendo, no es algo que vas aprendiendo, sino que ya está en vos. Tal cual, sí, viene con el hombre. Para mí es totalmente congénito y desde chico se pueden ver muchas actitudes que reflejan esa necesidad de, no solo de ejercer poder, sino ejercer poder como a vos te fue ejercido, como una especie de venganza o de desahogamiento de eso, ¿no? En la familia, que es la primera instancia de educación, se ve mucho, ¿no? Que tal vez, bueno, lo voy a llevar a otros lados que son muy específicos, pero se deja ver. No me quería profundizar ahí. Ah, ok. Pero básicamente, ¿no? Tu papá llega un día del trabajo malhumorado, reprocha por alguna actitud tuya, ya con la mala energía que trajo de que tal vez el jefe de él lo reprochó por haber hecho algo, ¿entendés? La cana del poder. Y vos tal vez te juntás con un amigo y ya tenés esa mala onda de haber peleado en tu casa y le decís algo de mala gana. Entonces, ¿cómo se va derivando en donde podés? Porque a tu viejo no le vas a decir nada, porque te comió una mano que... Lo mismo que era el jefe, no le va a decir nada y así sigue la cadena. Y la cadena es infinita. Por eso creo que todo en el fondo remite a una voluntad de poder que ya nace con el hombre. La voluntad nace con el hombre. Y bueno, la voluntad de poder, término que utilizaba mucho Nietzsche, y el primer filósofo que se me vino a la hora de armar el programa alrededor del poder es Foucault, pero Foucault hablaba de relaciones de poder. Y él decía que todas las relaciones que uno tiene en su vida son de poder, sea en la amistad, sea en el amor, sea la que fuese. Siempre hay poder metido. Daba el ejemplo, daba miles de ejemplos, ¿no? Pero, seducir es una manera de... Totalmente. Es una manera de... Y no todas las personas seducimos de la misma forma, o no a todas les seduce lo mismo. Exactamente. Acá hay una relación de poder, no nosotros, pero mirá este ejemplo. Por ejemplo, en un rato yo le digo a Lucho, ponete al tema, lo pone en una relación de poder. Lucho desconecta el micrófono y el poder se me dio vuelta. Total. Está en todos lados el poder, en cada esquina. Bueno, sin ir más allá, se me vino una frase cuando hablaste de Foucault. Sí. Que vos lo decís en una lengua extranjera, ¿no? Lo pronunciás de la forma correcta. ¿En qué lengua lo decís vos? Foucault. No, bueno, me gusta llamarlo, hay otro con el que también me pasa de psicología, que es, no me voy a acordar, Piaget. Piaget. Es hermoso porque cuando lo escribís no sabés cómo se escribe, ¿entendés? Foucault 4 letras, claro. El acento en la O infaltable. Pero Aristóteles decía que el hombre, por naturaleza, es un ser político. Claro. Y la política no es más que poder, es el conflicto entre los deseos de distintas agrupaciones, por así decir, o de distintos hombres. No hace falta que sea una agrupación, pero la política no es más que eso, ¿no? El poder enfrentado. Generalmente también cuando hablamos de poder se nos viene a la cabeza la política. Y se nos viene a la cabeza los políticos. Y se te va de la conciencia que la palabra poder es un verbo, ¿viste? Y la empezás a usar como un adjetivo. Bueno, tiene su utilización como adjetivo. Claramente, pero digo, ¿cuántas veces pensás, cuando hablas del poder lo pensás como un verbo? Claro. Y lo separás demasiado de las palabras como posibilidad y como todas esas derivaciones. Se nos escapan eso. Pero todo lo que vemos son dispositivos de poder, en estructuras de poder, con relaciones de poder. Digamos, se nos mete. El poder se nos mete todo el tiempo. Inconscientemente muchas veces. Pero empezá a prestar atención a donde vayas, la cantidad de no solo peldaños, sino en relaciones, en vínculos,
en la gente que está en un lugar y vos llegás y qué pasa. Sí, que no hace falta tener una jerarquía para ejercer poder sobre otra persona. Una mujer que no conozcas, que te atrajo, ya ejerce un poder sobre vos. Ya ejerce un poder. Y el poder en el amor es algo que vamos a hablar después, más adelante. Horrible. Pero Foucault decía que es una relación de poder. Y también está explicada de una manera muy copada para abordarla. Es que creo que la lista sería mucho más corta si habláramos en donde el poder no participa, donde no tiene... No sé por dónde empezar a... Claro, no sé. pero sería mucho más corta la lista. Sí, que la logro Sí, empezar. Sí, que no quede en blanco. Sí, tal cual. Voy a abusar de mi poder, ¿me dejás? ¿Cómo no? Voy a abusar de mi poder. No te puedo decir que no, aparte, así que... Ay, Lucho, claro. Le voy a pedir a Lucho que mande el primer tema. Vamos a escuchar a Serrat, a ver lo que dice. Pasó caminando por el estudio de Buenos Perdedores Joan Manuel Serrat y Rodrigo es el encargado, como siempre, de los mensajes. Sí, nos llegaron algunos mensajes mientras escuchábamos a Serrat. Primero dice: buenas noches, saludos desde Vera, soy Juan, muy buen programa. Saludos, Juan, ojalá te guste los temas que vamos a ir tocando en la noche. Después tenemos otro, dice: muy divertido el programa, los acompaño siempre. Bueno, cortito, no dice de quién tampoco. Saludos, ¿cómo se dice? Fulanito, ¿no? Sí, es algo Fulanito de tal. Y el último que nos llegó dice: buenas noches, buenos perdedores, recién me meto a la radio. Ok, estaba baja la persiana, no sé si habrás podido pasar. A mí se me complica cuando tengo que decir entre poder y deber. Saludos. Mira, interesante. Algo que vamos a tocar en algún momento del programa, ¿no? Seguramente. ¿Algo? Sí, seguramente. Muy interesante. El poder y el deber son dos verbos también difíciles de trabajar. Difícil de manejar en la vida. Sí. No quisiera arrancar de una manera fuerte. Quisiera dejar, por ejemplo, el tema del amor para después. Por ejemplo... Y podemos seguir por donde veníamos. Estábamos hablando un poco de... Es que no recuerdo por dónde veníamos. Y yo te nombré que Aristóteles decía que el hombre por naturaleza era un ser político, que la política está ampliamente... Acabamos de escuchar un tema dedicado a los tipos. A los políticos. Exactamente. Así que ya desde la política se puede ver cómo abarca por completo el poder y tal vez, como decías vos, es lo primero que relacionamos al hablar de esto, porque es donde está más explícito este tema, donde se ve más presente, ya que son personas a las que se le ha otorgado un poder distinto con el que nacen, ¿no? Con el que hablábamos al principio. Es un poder de control y de autoridad total por sobre otros individuos. Y yo había pensado en algo que me enseñaron hace tiempo sobre, no sé si alguna vez lo habías pensado, esto de la diferencia entre un líder y un jefe. Cuénteme. Por ejemplo, un jefe, ¿no?, tiene poder y gente a su disposición, pero impone su razonamiento como doctrina. Es decir, todo lo que hagan, si lo ponemos, no sé, en una fábrica o en un organismo del Estado, todo lo que se haga ahí va a depender enteramente del jefe. ¿Se puede cuestionar su razonamiento? Sí, pero no se va a poder accionar de otra forma que no sea la que él dicta. Jamás. En cambio, al líder se le otorga el poder por su capacidad, porque los demás creen que él es el más apto para dirigirlos, para guiarlos hacia una meta en común, y hay gente dispuesta a obedecer lo que él diga, porque creen que son las opciones más inteligentes, más sabias, ¿no? El jefe, por otro lado, busca permanecer en su cargo y genera acciones que lo ameriten. Cuando hace algo que está bien, lo remarca por sobre las otras cosas para que los demás, en la conciencia,
quede establecido que él está ahí por una razón, no simplemente por el título. Pero realmente el líder no busca hacerlo, no busca que sus acciones lo ameriten, ni tampoco busca ser el líder, ¿no? Sus acciones mismas, su forma de ser, lo enaltecen como uno, simplemente. Sí, ¿vas a decir algo o no? No, estaba pensando. Sí, el líder comanda desde el mismo lugar que los demás y el jefe generalmente desde otro lado. Y quizá el poder es más eficiente porque no se ve, digamos, ¿se entiende? Porque se naturaliza. Total. Y naturalizar algo es el mayor triunfo del poder. Claro, hay un vínculo afectivo, si se quiere, ya no hay una obligación. Es uno más de nosotros que nosotros decidimos que nos guíe. Si bien Foucault decía que donde hay poder hay resistencia, quizás en este caso no se ve tanto por eso que decimos, porque el poder se empieza a ejercer desde la misma mesa. Tal cual. Y no se pone desde otra altura, no se impone, ahí va, no se impone, sino que fluye, o por lo menos así se siente. Sí, la diferencia principal es que un poder es otorgado y el otro es adquirido totalmente, es, como decís, impuesto. Exactamente, y ahí queda hasta normalizada la resistencia, por eso es la mejor victoria del poder, porque el poder se sigue ejerciendo. Bueno, aparte, si el jefe, si lo ponemos en una ocasión productiva, no sé, en una fábrica, como dije antes, si el jefe da una orden que para vos no tiene sentido o es obsoleta, vos la vas a hacer igual, porque esa consecuencia no te abarca a vos ni a tu laburo. Vos vas a tener que laburar igual, vas a laburar las mismas horas, cobrar lo mismo y irte a tu casa. En cambio, tal vez en una situación de grupo con líder, tal vez sí, todos tienen más voz y voto y las acciones deben estar, no es obediencia ciega, es obediencia a lo que diga el líder porque es tal vez el más inteligente o el más apto, pero no es ciega, o te hacen creer eso, te hace creer eso la situación. Bueno, eso es cuando se naturaliza absolutamente todo. Aparece también una diferencia similar entre lo que conocemos como ley y lo que conocemos como norma. Viste que la ley está más relacionada al no, a la prohibición, y la norma a la productividad. Entonces, la norma, obviamente, normaliza y se nos mete a todos como sociedad sin darnos cuenta, y esa es la mejor manera de hacer el poder. Desde la normalización o naturalización de ciertas conductas, pero todo eso adrede, a propósito. Y eso podríamos hablar un montón de tiempo, ¿no? Pero podríamos relacionarlo con la verdad, con lo que ¿qué queda como verdad instalada? ¿Se entiende? Sí, totalmente. Lo que querés normalizar como una conducta. Había una frase, creo que vos me la habías dicho, pero no. Bueno, pero sin ir mucho más lejos, se me trabó el cerebro, sí, pero sin ir más lejos, sería un poco lo que se ve como moral e inmoral, ¿no? La verdad, o lo legal y lo ilegal, ¿no? Que es todo básicamente impuesto, pero desde hace tanto tiempo y desde que nosotros no tenemos conciencia de nosotros mismos, está hecho así y nos criaron así porque nuestros padres fueron criados así, porque nuestros abuelos fueron criados así, entonces es una frontera que no podemos ni siquiera imaginar atravesar porque estaría totalmente mal. Plagada de tintes religiosos además también. Totalmente. Así que no nos podemos, no hay manera de zafar de esas cosas. No, pero de cierta forma el pensamiento es poder. Tiene, sí, el pensamiento y el saber son poder y dentro de nuestra cabeza
seguimos siendo libres para imaginar, por lo menos, lo que querramos. El problema, porque el conocimiento al ser un socio del poder, el problema es cuando el conocimiento solo es una fachada, solo es vendido como disfraz de intereses personales. Conocimiento sobre lo que se quiere normalizar es lo peligroso, y ahí caemos en instalar una verdad para que de esa verdad salga una norma y de esa manera normalizarla. ¿Quiénes se encargan de instalar esas verdades? Vayan a saber. Porque cuando se localiza es mucho más fácil combatir. Digamos, cuando el poder tiene nombre, apellido o título de grupo, es muy fácil. Es más fácil combatir y señalar y apuntar. Ahora, cuando es algo abstracto, cuando es el sistema, el poder, ¿qué haces? ¿A dónde vas a reclamar? Pero igual, de todas maneras, digo, si estás en contra de un partido político o de una ideología política, también es fácil combatirla, parándote en otra. Pero digo, siempre vas a entrar en mecanismos de poderes, ¿te das cuenta? Sí, sí. La única manera, el único momento donde no entras en un dispositivo es cuando salís de otro, pero salís de otro para meterte en otro. Entonces, es como un laberinto donde no se puede escapar. Ir en contra de una ideología política es sencillo. Ahora, cuando es algo mucho más abstracto, cagaste. Para decirlo académicamente, Sí, sí. cagaste. Mal y pronto. Mal y pronto. Sí, porque no tenés dónde pararte. Y es el gran problema que tenemos. Y tal vez viene desde el mismo lado de habernos criado con esta superficialidad en muchos sentidos, ¿no? De que todo lo que pensamos o lo que hacemos o lo que, no sé cómo decirlo, pero que es tangible la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces, cuando tenemos que pensar en el amor, en el tiempo, en el poder, y en este poder que hablas vos, la mente queda un poco en offside. Queda pedaleando en el aire, diría un amigo mío. Sí, sí. Viste que también una herramienta del poder es la promesa, la inminencia de un hecho, la esperanza. Si algo está la religión capturando gente, es mediante la esperanza. Y ojo, bajá, vení más para acá. Políticamente también. Sí. Se juega mucho con la inminente llegada de tal cosa. O con la simple promesa. Es un arma que utiliza el poder. Y a veces es mucho más cómoda la promesa que el hecho de asumir. Digamos, es mucho más cómodo a veces ser oposición que hacerte cargo. Hay gente que es oposición toda la vida. Es mucho más fácil, sin tener el poder, criticarlo que asumir la corona, ¿entendés? Sí, pero vamos directo a lo que mencionaste antes, de que el poder magnifica o enaltece todas las virtudes y desventajas, pros y contras de una persona. La deforma totalmente de cómo era. Sí, y no es la misma desde sus deseos, su esperanza, como decís vos, y sus necesidades, y sus verdades. Ahí va. Sí, esa es la famosa cadena del que es humilde con los soberbios y soberbio con los humildes. Digamos, los escalafones generalmente te marcan eso por cuestiones de poder. La verdad es quizá donde el poder de alguna manera se afianza. Porque la verdad aparte es ordenatoria y tranquilizadora. Entonces, ¿cuál es la verdad más linda? O la mentira más linda para que quede como verdad. La mentira que más te convence queda como verdad muchas veces. A la que más ordena, a la que más tranquiliza. Normaliza y naturaliza, ese es el objetivo del poder. Te normalizó una conducta, logró que vos no pienses más si está bien o está mal, y acatás inconscientemente, ya ganó. El poder ya ganó. Foucault decía que no hay un orden natural, de las cosas, sino una naturalización de un orden.
y resumido en pocas palabras, como siempre hacen estos holgazanes, Sí, no. todo lo que acabo de decir. Bueno, pero para llegar a eso tienen que haber trabajado en el tema y en la escritura, en la redacción, mucho tiempo para llegar con una frase a resumir todo. Es complicado, vos lo podés leer en 10 segundos, pero... No, pero además la frase está en un libro, te lo encontrás en la página 348 y decís, ¿por qué no pusiste todo el título? Claro. Me Y te la ahorrás. puedes... A ver, no te la pasas de alto, ¿no? Pero no es que está en negrita, ¿viste? O No, con no. comillas. Es algo más que el chabón dijo, ¿entendés? Y alguien capaz lo cortó y lo subió con una fotito a Twitter y ya está, se hizo 5.000 seguidores. Y hay 600 páginas más en ese libro. Esos sobresaltos que te da el conocimiento, ¿no? Qué fuerte que son. Y hay un efecto para provocarlo, que es instalarte la sospecha, y cuando llegas a la frase te pega más, porque lo que vos sospechabas lo ves adelante tuyo. Generalmente un sobresalto de sabiduría es eso, no es una cosa que te enterás, porque enterarte te provoca asombro. Ahora, que te confirmen algo que sospechabas y que encima esté mejor escrito, es el sobresalto que te da a cruzarte con una buena frase. Sí, te genera algo en la cabeza decir, esto es lo que yo vengo pensando y jamás pude poner en palabras. O nunca me sonó del todo bien lo que yo puse en palabras. Y me da bronca, Me da bronca no haber podido llegar a eso, sentirme un inútil, ¿no? A mí me No da apto. bronca, pero poco, porque después disfruto y agradezco que estén esos tipos que tengan una pluma excelente, porque si no, viste, está bien, te da bronca cuando escribís algo y lees y decís, che, pero ¿por qué no rinde esta frase como rinden otros? Bueno, pero no importa, me voy a leer a los otros, total, para leerme a mí, no pierdo tiempo. Bueno, pero también actúa ahí, ¿no? Donde uno quiere siempre ser el que sorprenda, el que tiene la mayor capacidad, el que es mejor en esto, en aquello. Donde El ansia de poder. No quería caer en decir poder, porque digo, me va a tirar el comentario, pero es eso, es ganas de tener ese poder que no lo tenés. El ansia de poder y el ansia de libertad, bueno, y todas las voluntades que puede tener el ser humano, y que muchas veces fueron adormecidas por la religión, o incluso por mucho más poder. Bueno, ¿qué es la religión si no es política, no? Sí, tal cual. ¿Y qué es la Biblia si no es literatura? Fantástica. Increíble. Luchito, ¿te parece empezar con el otro tema? Te agradezco. Sí. Muy bien, ahí pasaba Silvio. Un servidor de pasado en Copa Nueva. Ese fragmento siempre me hizo la piel. Rodri, a lo tuyo. Nos llegaron bastantes mensajes ahora y perdón si no leo alguno, pero hay dos que me interesaron mucho para lo que quería hablar ahora. Tenemos, el primero dice, buenas noches perdedores, muy bueno el programa, los escucho todos los viernes. Abrazo grande, Alejandro el Fratacho, desde Chacomús. No era este. No era puedo este, creer, se lo dijo. Pero bueno, este sí es. Hola chicos, muy buen programa, gran tema el de hoy. El poder es como un amante lindo pero peligroso. Soy Dami de Benavides. También creo que el jefe dicta y uno tiene que cumplir o ejecutar. El líder te convence para que se haga de ese modo. Hermoso, me gusta la forma en que lo interpretó. El líder te convence realmente. Tal vez es como un jefe pero camuflado. Te convence con palabras, ¿no? Con el saber, la inteligencia, la sabiduría también, ¿Cómo se llama este señor? Dami, dijiste. Dami de Benavides. Dami, tengas un buen fin de. Bueno, y por último, este que también hablaba un poquito de eso, dice, hola queridos, ¿cómo van? Muy bueno el tópico de hoy. Me interesa particularmente la relación poder, obediencia, legitimidad. Un saludo, Rodrigo de Valvanera. Un saludo, Rodri. Es raro saludar a alguien con tu mismo nombre, Y poco pasa porque hay pocos Rodrigo. Yo conozco muy pocos. Sí. El otro día yo saludé a un Frank y dijiste, ¿por qué te presentaste? Sí. Es raro. Pero me interesaba esto que mandaron nuestros oyentes, porque justamente quería hablar de algo de Hegel. ¿Lo tenés este muchacho? ¿A quién? Muy cerca de acá, Hegel. ¿Le puedo decir Hegel?
Bueno, pues... Para los amigos, nosotros le decimos Hegel. Y sí, en español sería Hegel, que habla en la fenomenología del espíritu, ¿no? Este trabalenguas que he inventado. Fenomenología del espíritu. Habla un poquito de lo que es la dialéctica del amo y el esclavo. Ajá. Que ampliamente se relaciona con poder, con líder y jefe, y con poder, obediencia y legitimidad, que nos pedía nuestro oyente. Básicamente esta dialéctica propone que la historia universal es, a grandes rasgos, la historia del deseo de las personas, ¿no? El deseo es la regla general de la historia. Los grandes conflictos fueron por deseos opuestos o enfrentados. Los distintos deseos de las personas dan lugar a gran parte de la historia. Pero fundamentalmente el deseo humano es deseo de reconocimiento, como hablábamos recién antes del tema, que no puedo escribir como tal, no puedo jugar a la pelota como tal, ¿no? Necesitamos ser reconocidos de cierta forma. Y ser reconocido requiere un otro reconocedor. Por lo tanto, ese otro tiene que dejar de lado su deseo y reconocerlo para que éste se enaltezca. El reconocedor niega su propia autoconciencia, ya sea por ser un temerario de la ajena, por ser una conciencia sometida, antes que una conciencia muerta, ¿no? Esto se relaciona mucho con lo de jefe y líder, porque en la dialéctica es un amo y un esclavo, ¿no? Un jefe y un obedecedor. Entonces, el esclavo, para sobrevivir, reconoce en el amo su liderazgo por temor a la muerte de su propia conciencia. Prefiere sobrevivir en la obediencia. Entonces, en otros, su deseo de ser reconocido, en estos esclavos, es suprimido por el miedo a morir. La contradicción recae sobre la necesidad del amo de seguir siendo reconocido, dependiendo enteramente de sus esclavos, mientras que la capacidad productiva del esclavo no necesita de un amo. El amo posee, si vamos al caso de la productividad, el amo poseería la materia prima, pero no la conoce ni la transforma. Él está en lo suyo, no está en la labor del esclavo. En cambio, el esclavo la transforma con su trabajo, pero no la posee ni está destinada a su consumo. Él simplemente la interviene para que salga el producto final. El amo termina de esta forma dependiendo del esclavo para su supervivencia. Se podría decir que está esclavizado por la producción del esclavo. A mí me gusta mucho esta dialéctica porque de alguna forma se relaciona con esto que yo decía de tu viejo llega enojado al laburo y te echa la bronca a vos, porque tal vez su jefe se la echó a él y vos se le echás a un amigo o a tu hermanito menor, ¿entendés? Entonces, de esta forma, y tu hermanito menor tal vez es un juguete, ¿entendés? Se la agarra y le pega una patada al juguete, porque es así, siempre ejercemos poder donde lo podemos ejercer y realmente no está en ningún lado, porque parte de la subjetividad y de la conciencia de decir, bueno, este tal vez tiene más capacidad o simplemente le tengo que obedecer para que mi autoconciencia no muera, y realmente no está en ningún lado, es simplemente obra humana. Sí, Hegel decía también que le damos tanto peso a la muerte que el miedo hacia ella nos conduce a la esclavitud. El preferir ser esclavo para sobrevivir, porque la amenaza más importante es la muerte. Si te quieren amenazar van a hablarte de quitarte la vida. Y Hegel decía que para eso, para la revolución, bueno, hay que limpiarse primero el miedo a la muerte. Y es muy interesante porque también el ansia de libertad que puede tener el esclavo se ve adormecida también por la religión que tanto hablamos, por las típicas frases de, bueno,
se hará justicia en otro lado. Hay un Dios que todo lo ve. No sé, los últimos serán los primeros. Es más fácil que entre, etcétera. Y todas esas frases que si vos me las decís cuando yo estoy golpeado, me aferro a la Biblia. Sí. No tengo ninguna duda. Leer la Biblia como un libro de literatura es maravilloso. Ya creerlo es otra cosa, pero bueno, no está muy bien también quien lo crea, ¿no? Pero sí, también este poder se refugia en lo que hablabas vos de naturalizar que las cosas sean de cierta forma. Si ya te criaste en es esa... así porque es así. Claro, porque tiene que ser así, que no hay otra forma. Claro. El poder va a residir siempre donde uno crea que va a residir. Es No que... tiene un asiento, una silla. No. Y el poder y los micropoderes, que también hablamos que están en todas las esquinas, como decía Foucault, el poder no es, el poder se ejerce. Total. No es algo, se ejerce todo el tiempo. ¿Cómo luchar contra eso? Te quiero leer un poema de Bertolt Brecht, Okay. alemán, que tuvo que exiliarse en la época de los nazis, que el poema se llama Algunas preguntas para un hombre bueno. Y dice, bueno, pero ¿para qué? Dices que no eres sobornable, pero el rayo que cae sobre la casa tampoco es sobornable. De lo que una vez has dicho no te retractas, pero ¿qué has dicho? Dices que eres honesto, que lo que piensas lo dices, pero ¿qué piensas? Que eres valiente, ¿contra quién? Que eres sabio, ¿para quién? No te preocupa tu beneficio personal, ¿el de quién entonces? Que eres buen amigo, de buena gente, entonces escucha, sabemos que eres nuestro enemigo, por eso ahora vamos a mandarte al paredón, pero teniendo en cuenta tus méritos y tus buenas cualidades, será un buen paredón, y te dispararemos con buenas balas, de buenos fusiles, y te enterraremos con una buena pala en una buena tierra.